Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angeli Mena y yo le voy a hablar sobre los paradigmas. Primero, ¿qué es un paradigma? Un paradigma viene siendo el modelo de trabajo o patrón compartido por una comunidad cuyos miembros están de acuerdo en que es un problema legítimo y cuál es una solución legítima del problema, por lo que estos comparten conceptos básicos y procedimientos. Los paradigmas de programación es lo que se provee y determina la visión y método de un programador en la construcción de un programa o sus programas. Viene siendo como una propuesta adoptada para varios programadores para solucionar uno o varios problemas asociados a la creación de software y de aplicaciones. Los tipos de programaciones que podemos ver son los funcionales, imperativos, lógicos, guiados por eventos, estructurados o orientados a objetos. Un paradigma funcional viene siendo como un tipo de paradigma que demuestra una programación en forma de funciones matemáticas. Su objetivo es conseguir lenguajes expresivos y matemáticos elegantes en lo que no es necesario bajar al nivel de la máquina para describir el proceso llevado a cabo por el programa. El paradigma imperativo viene siendo un conjunto de instrucciones que le van a indicar al computador cómo realizar una tarea y además es un paradigma que describe la programación en términos del estado del programador o del programa. El paradigma guiado por eventos es un paradigma de programación en donde tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurren o que ellos mismos provocan. Viene siendo también el paradigma lógico, que es un tipo de programación enfocado en cosas lógicas. También puede ser utilizado en casos de la vida real y tienen ciertas funciones con material matemático y escritura dinámica. Al final tenemos el paradigma estructurado, que tiene como objetivo lograr una definición completa del sistema en términos de funciones. Hola, mi nombre es Adonis de Paula y les hablaré de lo que es la programación orientada a objetos, u Object Oriented Programming en inglés. Es un paradigma de programación que se enfoca en objetos. Los objetos tienden a tener relación con lo que es la realidad en la que vivimos. Pueden ser carros, barcos, aviones, gatos, quién sabe. Ideas abstractas también pueden ser representadas por la programación orientada a objetos, como una nómina, un ID, un mensaje. La idea principal de la programación orientada a objetos fue la reutilización de código. Antes los programas se escribían de una manera lineal y eso hacía que el código quedara irreutilizable o incluso en algunas ocasiones difícil de modificar. Pero actualmente este paradigma permite la reutilización de código de una manera sencilla. La reutilización de código reduce el tiempo de desarrollo de un programa bastante al no tener que reescribir el código que ya alguna persona ha hecho previamente. Eso reduce el tiempo de desarrollo y también la cantidad de recursos que lleva a desarrollar algún software o programa. Sin el impulso de la programación orientada a objetos, actualmente los sistemas operativos con entorno gráfico GUI hubiesen sido muy difíciles de desarrollar. También la programación orientada a objetos hace que el trabajo en equipo sea más sencillo y se han creado herramientas para facilitarlo, como es el lenguaje de modelado marcado unificado, UML. También el enfoque orientado a objetos han utilizado metodologías de desarrollo como el SDLC y el Scrum. Bueno, existen lenguajes que brindan soporte para este paradigma de programación, como son los de la plataforma Framework de Microsoft, C#, C++, Visual Basic, J#. También lenguajes que están fuera de esa plataforma como son Python, Java, Ruby, etc. Las características de la programación orientada a objetos son encapsulación, polimorfismo, herencia y abstracción. Estos serán explicados a continuación por mis compañeros. Hola, soy Jonathan Moquete y les presentaré el tema de la encapsulación, también conocida como ocultamiento. La encapsulación
Es la característica de la programación orientada a objetos que se encarga de mantener ocultos los procesos internos que necesita para hacer lo que sea que haga según su programación, dándole al programador acceso solo a lo que necesita. En otras palabras, haciendo referencia para el tema de la encapsulación y dando un ejemplo, digamos que tenemos una cápsula que puede combatir diversas infecciones en el cuerpo. Esta cápsula contiene diversos químicos que son las que nos ayudan a combatir las infecciones en el cuerpo. A menos que seamos expertos en la materia, nunca nos fijamos en cuál es el contenido de la cápsula. Solo sabemos que al consumirla podemos combatir las infecciones y así disminuir la fiebre. De la misma manera funciona la encapsulación. Simplemente te deja ver lo que necesites hacer, ocultando los procesos que necesita y que debe ocultar. Muy buenas, mi nombre es Adrián Rosario y me toca hablar sobre lo que es el polimorfismo. Si nos damos cuenta, en programación orientada a objetos, el polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales o en objetos de tipos distintos. En el único ya lo que es el requisito que debe cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica a saber responder los mensajes que se le envían. También vemos que la experiencia del código puede ser muy diferente dependiendo de los lenguajes en que se utilice, más allá de las obvias diferencias sintácticas. En lo que pude investigar, también pude ver que en mi investigación por ejemplo, en un lenguaje de programación que se cuenta con un sistema de tipo dinámico, lo que en la variable pueden tener datos de cualquier tipo de objeto de cualquier clase. Como en el Smart Tags, no se requiere que los objetos se utilicen de modo polimórfico y que sean parte ya de una jerarquía de clases. En el lenguaje basado en clases y con un sistema ya de tipo de fuente independientemente, si la verificación en el que se realiza en el tipo de compilación de ejecución, es posible que el único modo ya de poder utilizar objetos de manera polifórmica sea que la compartan en una raíz común, es decir, una jerarquía de clases, ya que esto proporciona la compatibilidad de tipos de datos necesarias para que sea posible utilizar una misma variable de referencia que podrá apuntar a los objetos de diversas subclases de dicha jerarquía. Eso era todo y muchas gracias. Saludos, ¿cómo están compañeros? Espero que estén bien. Mi nombre es José Manuel Guevara y voy a explicar, o más bien dar un ejemplo de lo que es un polimorfismo. Caracterizándolo con mis propias palabras, puedo decir que un polimorfismo es la forma que tiene un objeto o una clase de tomar varias formas dentro de un programa. Ahora bien, para poder entender lo que es un polimorfismo, debemos tener en cuenta que la misma clase tiene varios métodos con el mismo nombre, pero puede tener diferentes tipos de datos. Y que también una clase se define de varios métodos con el mismo nombre, pero de diferente firma. Ahora bien, un ejemplo sencillo puede ser, imaginen que tenemos un instrumento musical como clase. Pongamos como clase instrumento musical. Y como objeto vamos a poner violín, guitarra, piano, que cae en la categoría de instrumento musical, cada uno con diferentes percusiones, diferentes sonidos. Ahora bien, ahí es donde se indica que los instrumentos musicales como violín, guitarra, piano van a heredar de la clase instrumento musical y que cada vez que se haga un llamado a uno de estos objetos va a tomar un sonido diferente. Ahí es donde cae el polimorfismo, adoptar formas diferentes dentro de una misma clase. De la clase instrumento musical se va a heredar lo que es el violín, que es un instrumento de cuerda, la guitarra,
o que también es de cuerda, y el piano, que es un instrumento de percusión. Tienen diferentes sonidos. Ahora bien, otro ejemplo sencillo que se puede dar es, imaginen que tenemos la clase de una pieza de ajedrez. Pongamos la clase como piezas de ajedrez. De esa clase se va a derivar lo que es un peón, un alfil, una torre. Pertenecen al conglomerado de ajedrez. Al pertenecer al conglomerado de ajedrez, cada uno adopta una forma diferente. Y si ya tienen experiencia jugando ajedrez, van a notar que tanto el peón como el alfil y la torre tienen diferentes movimientos. Por lo que estos van a heredar solamente de la clase piezas de ajedrez, pertenecer a ellas. Herencia. En programación orientada a objetos, la herencia es después de la agregación o composición el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos más preciados en el desarrollo de software, como son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase o de una jerarquía de clases existentes, evitando con ello el rediseño, la modificación, la verificación de la parte ya implementada. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento y eventualmente los atributos de su superclase. La herencia es una de las piedras angulares de la programación orientada a objetos, ya que esta permite la creación de las clasificaciones de jerarquías. Con la herencia es posible crear una clase general que defina tratos comunes a una serie de elementos relacionados. Esta clase podría luego ser heredada por otras clases más específicas, cada una agregando solo aquellas cosas que son únicas para la clase heredada. En relación entre una clase general y otra clase más específica. Por ejemplo, si declaramos una variable, una clase párrafo derivada de una clase texto, todos los métodos y variables asociadas con la clase texto son automáticamente heredados por la subclase párrafo. La herencia es uno de los mecanismos de los lenguajes de programación orientada a objetos basados en clases, por medio del cual una clase se deriva de otra, de una manera extiende su funcionalidad. La clase de la herencia se suele denominar clase base o clase padre, superclase, clase ancestro, dependiendo en gran medida del lenguaje de programación. La herencia está formada por dos heterotipos de herencia, que son herencia simple, cuando una clase solo puede heredar una clase base y de ninguna otra, y herencia múltiple, que es una clase cuando puede heredar las características de varias clases base, es decir, puede tener varios padres. En este aspecto hay discrepancia entre los diseñadores de lenguajes. Algunos de ellos han preferido no admitir las herencias múltiples, debido a que los potenciales conflictos entre métodos y variables con igual nombre y eventualmente con comportamientos diferentes crean un desajuste cognitivo que va en contra de los principios de la programación orientada a objetos. Esto es todo. Quien les habla, Kisairis Peña, de la sesión. Saludos, mi nombre es Gabriel Dionisio y le voy a hablar
sobre el ejemplo de una herencia. Una herencia es una propiedad de algunos lenguajes de programación, como en Java, que permiten un objeto sea creado a partir de otro existente, obteniendo características como atributos y métodos, lo que nos permiten crear objetos derivados a partir de objetos base. Simplemente se crea una clase con funciones base y luego se crea otra clase más, llamada clase hija, y que herede de la otra clase llamada clase padre, y que además agregue otros atributos y métodos que las definen y lo hagan una especialización de su clase padre. Cabe decir también que en Java no se permiten la herencia múltiple, que es hereda de más de un padre, pero se puede agregar mediante el uso de interfaz, aunque la verdad es que si se hace bien la herencia simple, no es necesario la herencia múltiple en ningún lenguaje de programación. Ejemplo de una herencia. Tenemos una escuela donde existen 3 tipos de alumnos: alumno regular, alumno becario y alumno de intercambio. Podemos observar que las 3 clases de alumnos tienen atributos en común, como por ejemplo nombre, lista de clase, grado y grupo, y método en común como ir a clase o estudiar. Por lo que sin la herencia en Java tendríamos que crear todos estos métodos en las 3 clases, pero en su lugar solo tenemos que definir una clase padre base que posee todos estos métodos y atributos. Por ejemplo, alumno, nombre, clase, grado, grupo, ir a clase, estudiar. Y a las 3 clases hijas tienen atributos y métodos que lo hacen especializaciones de la primera clase. Ahora están adquiridos así. Regular, pagar inscripción, matrícula, becario, matrícula, intercambio, pagar inscripción. Buenas, mi nombre es Jairo Daniel y le estaré hablando qué es la abstracción en la programación orientada a objetos. La abstracción forma parte de los elementos fundamentales en el modelo de objetos. Empezaremos conociendo a qué le llamamos abstracción dentro de la programación orientada a objetos. Una abstracción puede definirse como las características específicas de un objeto, aquellas que los distinguen de los demás tipos de objetos y que logran definir límites conceptuales respecto a quien está haciendo dicha abstracción del objeto. Una abstracción se enfoca en la visión externa de un objeto. Separa el comportamiento específico de un objeto. A esta división que realiza se le conoce como la barrera de abstracción, la cual se consigue aplicando el principio de mínimos compromisos. ¿Pero qué es el principio de mínimos compromisos? Se refiere al proceso por el cual la interfaz de un objeto muestra su comportamiento específico y nada más, absolutamente nada más. ¿Pero qué es una interfaz? Una interfaz de un objeto permite crear diálogos con el cual se especifica qué método será implementado por una clase, sin necesidad de definir qué harán estos métodos. Dichos métodos deben ser públicos. Pero existen también el principio de mínima sorpresa, en el cual una abstracción obtiene el comportamiento completo de algún objeto y por ende no ofrece sorpresas o efectos laterales que lleguen más allá del ámbito de la abstracción.
Hay una alta gama de abstracciones que existen desde los objetos que modelan muy cerca de entidades a objetos que no tienen razón para existir. Hola nuevamente, soy Adonis. Esta vez haré un ejemplo de abstracción. Para dar un ejemplo utilizaré un área de la arquitectura y el arte, que se llama minimalismo. Según el libro La vida minimalista, el minimalismo se trata de elegir sus posiciones y compromisos con prudencia. Eso quiere decir solamente tomar las cosas más importantes de tu entorno, obviando las cosas no importantes, como en esta imagen. Eso es una imagen simple, sin muchos detalles. Pero bien, ahora te preguntarás qué tiene que ver todo eso con la programación. Bueno, la abstracción tiene cierta relación con el minimalismo, pero en este caso, en vez de ser una fotografía, un cuadro, una sección de tu casa, lo haríamos con un objeto o una clase. Mirando esto tenemos el ejemplo, la clase carro. Nosotros aquí estamos utilizando esta clase para un sistema de comparación de consumo de gasolina de vehículos. Como podemos ver, solo tenemos las cosas importantes. Las propiedades como marca, modelo y cantidad de gasolina. Y los métodos como obtener el nombre del carro, obtener el modelo y tanquear el tanque o llenarlo. Entonces, estos métodos y propiedades del objeto son los más importantes para el sistema que nosotros estamos tratando de realizar. Sin embargo, no necesitamos el tamaño del aro, la velocidad que pueda alcanzar o encender el vehículo, pues no es algo que nosotros utilizaríamos para nuestro sistema, obviando lo que nosotros no nos interesa para el sistema que estamos haciendo. Muy bien, eso fue todo. Y esa fue la exposición del grupo número 2. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.